Siempre creí que ver a mi único hijo en el altar sería la mayor recompensa de todos mis años de sacrificio. Es el instante en que una madre siente que su misión está cumplida, entregando al mundo a un hombre que ahora comienza su propia familia. Pero aquel día, delante de todos, mi hijo gritó: «Mamá, mi esposa tiene una doble». Y mi vida nunca volvió a ser la misma. Y si piensas que el impacto termina ahí, te equivocas. Porque lo que descubrimos después cambió para siempre el destino de nuestra familia, y el final, nadie jamás lo hubiera imaginado. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte, porque voy a compartir otras historias reales, de dolor, redención y superación, que no te puedes perder. Mi nombre es Mercedes Ramírez de la Vega, tengo 68 años, soy viuda desde hace más de una década y dediqué cada latido de mi corazón a criar a mi hijo, Julián. Siempre viví de manera sencilla, humilde y con fe. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de suceder el día de su boda. Desde niña imaginaba el día en que acompañaría a mi hijo al altar, pero jamás pensé que esa ilusión estaría envuelta en tanto lujo y tanta contradicción. El salón del Hotel Boutique estaba decorado con candelabros de cristal, manteles de seda y flores blancas que desprendían un aroma casi embriagante. Yo, con mi vestido sencillo y mis zapatos guardados para ocasiones especiales, me sentía extraña entre mujeres con joyas brillando bajo las lámparas doradas y bolsos de cuero que parecían sacados de vitrinas exclusivas. Aún así, mi corazón latía con fuerza, convencido de que ese era el momento que justificaba mis años de sacrificios en silencio. Caminé entre las mesas redondas cubiertas de vajilla importada y copas de cristal delgado, y recordé cuántas veces habíamos compartido sopas simples en nuestra casa de ventanas grandes pero frías. Pensé que el contraste era justo. Mi hijo merecía un destino más amplio que el mío. Lo vi de pie, acomodando su traje con manos temblorosas, y sentí que la dignidad me llenaba por dentro como un premio que nadie podía quitarme. Él no me veía, estaba atrapado entre los saludos de los invitados, los flashes de las cámaras y los comentarios sobre la fortuna que algún día heredaría. Yo solo quería abrazarlo como cuando era niño y todavía buscaba refugio en mi falda. El murmullo de las conversaciones hablaba más de finanzas que de amor. Escuchaba frases sobre transferencias, propiedades y cuentas conjuntas, como si el matrimonio fuera un contrato firmado en el banco. Me incomodaba esa frialdad, pero fingí que no escuchaba. El perfume caro de Rebeca me golpeó antes de verla aparecer en la puerta. Su vestido de diseñador, ajustado en la cintura y cubierto con perlas discretas, arrancó suspiros de las mujeres y miradas de los hombres. Yo la contemplé tratando de convencerme de que esa elegancia era señal de amor verdadero, aunque algo en mi estómago me decía otra cosa. Cuando nuestros ojos se cruzaron, noté un brillo extraño en su mirada. No era ternura ni ilusión, sino un destello de alguien que está evaluando el terreno. Ella sonrió, me tomó las manos y dijo con dulzura: «Señora Mercedes, hoy será un día inolvidable». Su perfume, mezcla de vainilla y ámbar, me mareó. Yo le respondí con un sí que salió más tembloroso de lo que quería. Me quedé observando cómo se acercaba a Julián, cómo él la abrazaba con fuerza, pero bajaba la mirada como si algo lo atormentara. En ese instante supe que la boda no sería el cuento que yo había imaginado. El sacerdote pasó por mi lado para confirmar que todo estaba listo. Su sotana blanca contrastaba con el mármol brillante del piso y las flores frescas que adornaban cada esquina. Los invitados se acomodaban en bancas de madera pulida, algunos ajustándose relojes de oro, otros sacando discretamente sus teléfonos de última generación para tomar fotos. Yo respiraba hondo, tratando de memorizar cada detalle: las luces, la música de violines, el eco de los pasos. Tenía la esperanza de que ese recuerdo se quedara intacto en mi memoria, porque sabía que después la vida volvería a ser más sencilla y silenciosa. Un detalle me hizo estremecer. Cuando Julián se acercó a mí antes de entrar al altar, sus manos estaban frías, demasiado frías. Lo abracé y le dije que todo estaría bien, pero él me respondió con una sonrisa rota. Sentí cómo me apretaba con fuerza, como si quisiera decirme algo que no podía pronunciar en voz alta. Sus ojos tenían un brillo húmedo que me recordó a la noche en que me confesó que ya no soportaba el vacío de la casa después de la muerte de su padre. Lo acaricié en silencio, sin imaginar que ese gesto sería un refugio antes del desastre. Me distraje observando los vitrales dorados que dejaban entrar la luz del atardecer.
Cada rayo se deshacía sobre el vestido blanco de Rebeca, que parecía resplandecer más que las propias velas encendidas. Pensé en lo rápido que había pasado todo, un viaje a la playa, un anillo entregado en un restaurante elegante, y de pronto estábamos ahí, rodeados de lujos que nunca fueron parte de nuestra vida cotidiana. Tal vez por eso yo no me sentía dueña de ese momento, sino una invitada extraña en mi propia historia. El murmullo se apagó cuando la música comenzó. Los violines elevaron una melodía que me erizó la piel. El sacerdote levantó la voz y todos se pusieron de pie. Yo miré a mi hijo, que en ese instante parecía un hombre seguro. Caminaba al altar con pasos firmes, aunque sus dedos todavía temblaban. Lo seguí con la mirada, convencida de que ese era el inicio de su felicidad. Pero de pronto, noté que se detenía, que la sonrisa desaparecía y que sus labios murmuraban algo que no alcanzaba a comprender. Me acerqué un poco, con el corazón acelerado. Julián respiraba agitado, como si el saco de diseñador le apretara demasiado el pecho. Lo toqué suavemente y le pregunté qué pasaba. Sus ojos me buscaron desesperados y entonces me lo dijo en un susurro que todavía resuena en mi memoria. «Mamá, hay algo que no sabes». Su voz se quebró, y el mundo a mi alrededor pareció detenerse justo antes de que la ceremonia comenzara. La boda no había terminado de empezar y yo ya cargaba con la sensación de que algo no encajaba. Esa misma noche, en la hacienda lujosa donde se hospedaban los invitados más cercanos, la calma parecía un disfraz demasiado frágil. Las paredes estaban decoradas con cuadros de familias antiguas, había muebles de madera fina y lámparas de hierro forjado que iluminaban con una calidez engañosa. Afuera, el jardín con fuentes encendidas parecía un escenario perfecto para fotografías de revista. Yo me repetía que debía relajarme, que era solo el nervio de madre, pero dentro de mí había una voz insistente que no me dejaba en paz. Rebeca había desaparecido un rato después del brindis. Alguien comentó que había ido a la suite para cambiarse los zapatos de tacón por unos más cómodos, pero yo no podía apartar de la cabeza el destello extraño de sus ojos en la iglesia. Caminé por los pasillos alfombrados con un silencio que me erizaba la piel, escuchando solo el eco de mis pasos. Me detuve frente a la puerta de su habitación y entonces ocurrió. Una voz fuerte, dura, diferente a la dulzura que todos conocían, atravesó la madera. «No me importa lo que digas, esto se va a hacer como yo lo planeé», dijo con rabia contenida. Me quedé inmóvil, con la respiración suspendida, como si cualquier movimiento pudiera delatarme. El tono de esa conversación no tenía nada que ver con una recién casada disfrutando su primera noche. Era una orden, casi una amenaza. Traté de convencerme de que hablaba con alguien de la agencia de viajes, quizá resolviendo algún pendiente del viaje de luna de miel. Pero había una tensión que no se puede fingir. Ese tipo de voz solo aparece cuando alguien siente poder y sabe que lo está ejerciendo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mi mano acariciaba la baranda fría del pasillo. De pronto la puerta se abrió. Rebeca salió envuelta en un perfume caro que llenó el corredor. Su sonrisa era perfecta, calculada, como la de una modelo posando para la portada de una revista de moda. «Señora Mercedes, estaba hablando con el banco, cosas de las cuentas que hay que mover antes del viaje», dijo con naturalidad, levantando un bolso de cuero elegante como si ese gesto confirmara sus palabras. Yo asentí, aunque sabía que aquello era una excusa. Había algo en su mirada que me decía que cada frase estaba pensada para mantenerme lejos de la verdad. Regresé a mi habitación en silencio, pero el eco de aquella voz agresiva no se apagaba. Intenté leer una carta que tenía guardada de mi difunto esposo, como una forma de encontrar consuelo en su memoria, pero ni las palabras más tiernas lograban arrancarme la inquietud. Afuera, los coches de lujo de los invitados aún brillaban bajo las luces del jardín, y yo pensaba lo mucho que había cambiado mi vida desde que Julián conoció a esa mujer. No era envidia, ni rechazo, era un instinto profundo, esa intuición de madre que rara vez falla. A medianoche el silencio se volvió más pesado. Decidí caminar otra vez por la hacienda, buscando aire fresco. Los corredores amplios, con pisos de mármol frío y cortinas largas que se movían con la brisa, parecían vigilar cada paso. Me acerqué de nuevo a la suite de Rebeca, y aunque todo parecía quieto, escuché claramente dos voces femeninas idénticas. No era eco, no era ilusión, eran dos mujeres hablando al mismo tiempo, con timbres tan parecidos que me costaba distinguirlas. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Me escondí detrás de una columna, intentando que mi respiración no se escuchara.
Una de las voces decía: si alguien sospecha, todo se arruina. La otra respondía: tranquila, nadie notará la diferencia. Mis piernas se aflojaron. ¿Qué significaba aquello? ¿De quién hablaban? Pensé en Julián, en su mirada apagada, en el susurro que me había lanzado en la iglesia, y un terror me atravesó el estómago como una daga. Por primera vez en años sentí que no estaba sola en mi propia piel, que algo me vigilaba desde las sombras. Volví a mi cuarto con pasos rápidos, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, tratando de contener el temblor de mis manos. Abrí la ventana para que entrara aire, pero el perfume de las flores del jardín se mezclaba con el recuerdo de esas voces, y eso solo intensificaba mi miedo. Me miré al espejo, y lo que vi no fue la mujer fuerte que crió a su hijo sola, sino una madre asustada que no sabía cómo protegerlo de lo que se avecinaba. La dignidad se me resbalaba de las manos como agua. Esa noche apenas dormí. Me revolvía en la cama, imaginando escenas que no podía explicar. La sonrisa impecable de Rebeca en el altar, la tensión en la voz de Julián, los invitados hablando de cuentas conjuntas y herencias como si yo fuera invisible. Todo se mezclaba hasta que el amanecer llegó con una claridad que no me tranquilizó. Solo confirmó que había algo escondido, algo demasiado grande para disimular. Cuando me levanté y escuché los primeros pasos de los sirvientes preparando el desayuno, supe que nada sería igual. El lujo de la hacienda se sentía ahora como un escenario prestado donde se representaba una obra falsa. Yo debía decidir si callaba mis sospechas o las enfrentaba, aun cuando podía convertirme en la villana para todos. Caminé hacia el comedor con el corazón golpeando mi pecho, sabiendo que esa era apenas la primera grieta de una verdad mucho más oscura. La víspera de la ceremonia hubo una cena de ensayo en un hotel elegante del centro. El vestíbulo estaba iluminado con lámparas enormes y pisos de mármol tan pulidos que reflejaban cada paso. Los invitados llegaban en coches de lujo, dejando un rastro de perfumes caros que se mezclaban con el aroma de los arreglos florales. Yo me acomodé en una esquina, observando cómo todos se saludaban con sonrisas amplias y copas de vino en la mano. Nadie parecía sospechar nada, como si la vida entera se resumiera en esa exhibición de elegancia y apariencias. Cuando Rebeca entró al salón, el murmullo se apagó. Llevaba un vestido de seda azul que brillaba bajo la luz de los candelabros, acompañado de un bolso de cuero discreto pero evidente en su precio. Todos voltearon a verla, como si su sola presencia justificara la noche. Yo la observé en silencio, intentando encontrar en su rostro el amor que decía sentir por Julián. Pero lo que vi fue una mujer que medía cada gesto, cada mirada, como si el público estuviera ahí para evaluarla. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a viajes, negocios y cuentas bancarias en el extranjero. Escuché a un tío lejano presumir cómo había retirado fondos para invertir en propiedades, mientras una amiga de Rebeca hablaba de un club privado al que solo se podía entrar con invitación. Yo, que siempre viví con lo justo, me sentía extraña entre tanta frialdad disfrazada de elegancia. Mi plato se enfriaba frente a mí, porque no podía apartar los ojos de la prometida de mi hijo, que cambiaba de humor como si alguien le moviera los hilos. Un instante sonreía con dulzura, acariciando la mano de Julián frente a todos, y al siguiente, cuando creía que nadie la miraba, su expresión se endurecía como el mármol del salón. Ese contraste me dejó helada. Recordé las voces que había escuchado la noche anterior en la hacienda, esas dos voces idénticas que parecían compartirse un secreto peligroso. Sentí que la cena se volvía una trampa elegante, donde cada sonrisa era un disfraz y cada brindis escondía un interés. Me levanté para ir al tocador, buscando un respiro. El pasillo estaba adornado con cuadros antiguos y alfombras gruesas que amortiguaban el sonido de los tacones. Me miré al espejo del baño, preguntándome si no estaría exagerando. ¿Sería yo la que veía fantasmas donde no los había? Cerré los ojos, pero el recuerdo de esas frases susurradas no me dejaba. Cuando regresé al salón, encontré a Julián rígido, con la mirada clavada en Rebeca como si no la reconociera. Él estaba pálido, con la copa de champaña temblando en su mano. Yo me acerqué y le toqué el brazo, pero me respondió con un gesto de que no dijera nada. Rebeca, en cambio, se acercó a besarme la mejilla, dejando impregnado en mi piel el aroma de su perfume intenso. Su sonrisa parecía sincera, pero había un brillo extraño en sus ojos, un destello fugaz que me hizo sentir que todo lo que estaba viendo era apenas una fachada. Esa sensación me desgarraba en silencio.
Los meseros servían platos finos en vajilla de porcelana, y las risas llenaban el aire. Yo me sentía atrapada en una escena demasiado perfecta, como si el lujo del restaurante elegante intentara tapar lo que realmente estaba sucediendo. Mis manos sudaban sobre la servilleta de lino, y cada vez que intentaba tragar un bocado, mi garganta se cerraba. Solo podía observar a Julián, que parecía cada vez más distante de la mujer a la que estaba a punto de prometerle su vida. En un momento, Rebeca se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído. Yo no escuché, pero vi cómo mi hijo se tensaba, con los ojos abiertos como si hubiera recibido una advertencia. Ella volvió a sonreír hacia los demás, levantando su copa y brindando con naturalidad. Yo sentí una punzada en el pecho, porque esa sonrisa no coincidía con el terror que vi en los ojos de Julián. Era como si estuviera atrapado, obligado a sostener una farsa que lo estaba consumiendo por dentro. Al final de la noche, mientras los invitados aplaudían al ver a la pareja bailar, yo me quedé sentada, incapaz de aplaudir. Todo lo que veía me parecía una obra de teatro costosa, con decoraciones impecables y vestuarios de diseñador, pero sin alma. Julián me buscó con la mirada desde la pista, y en ese cruce de ojos entendí que algo muy serio lo estaba atormentando. No era simple nervio ni cansancio, era miedo. Mientras caminábamos de regreso al Hotel Boutique, tomé su brazo con suavidad. Su respiración estaba agitada, como si hubiera corrido una larga distancia. Me atreví a preguntar qué le pasaba, pero no respondió. Solo me miró, y en ese silencio confirmé que mi hijo me ocultaba una verdad que podría destrozar todo lo que habíamos construido. Y esa verdad estaba escondida detrás de los ojos brillantes de una mujer que no era quien aparentaba ser. La mañana de la boda amaneció radiante, con un cielo limpio que parecía bendecirnos. Llegamos a la iglesia principal del centro, una construcción imponente con vitrales dorados y techos altos que parecían tocar el cielo. Afuera, los invitados descendían de coches de lujo, mujeres envueltas en vestidos de diseñador, hombres con trajes italianos y relojes que brillaban con descaro. Yo respiraba hondo, tratando de no sentirme una intrusa en un mundo que no me pertenecía. Mi vestido sencillo contrastaba con tanto lujo, pero me repetía que mi mayor adorno era el orgullo de ver a mi hijo convertirse en esposo. Los pasillos estaban cubiertos de flores blancas, y el olor a incienso se mezclaba con perfumes intensos que flotaban en el aire. Todo parecía sacado de un sueño, con música de violines que llenaba cada rincón y lámparas encendidas que reflejaban sobre el mármol pulido. Caminé hacia mi asiento mientras la gente murmuraba, saludándose como si fuera un evento social más que una ceremonia sagrada. Cerré los ojos un instante, rogándole a Dios que ese día quedara guardado en mi corazón como un recuerdo limpio y eterno. Cuando entró Rebeca, los invitados se pusieron de pie. Su vestido blanco, bordado con perlas diminutas, destellaba bajo la luz de los candelabros. La seda acariciaba el piso mientras avanzaba con paso firme, como si supiera que todos los ojos estaban puestos en ella. Yo la vi acercarse al altar y sentí un nudo en la garganta. Había esperado este momento tantos años que pensé que mi corazón no lo resistiría. Sin embargo, detrás de la emoción, persistía una sombra, ese brillo extraño en sus ojos que ya había visto en la cena de ensayo. Julián estaba de pie frente al sacerdote, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Cuando la vio entrar, su rostro se endureció. Aplaudieron algunos, otros lloraron de emoción, pero yo noté cómo su mandíbula se tensaba. Mis manos sudaban sobre el pañuelo que llevaba escondido en mi bolso de cuero, y no podía dejar de observarlo. Había algo en su respiración, algo en la manera en que evitaba mirar directamente a Rebeca, que me hacía sentir que algo terrible estaba a punto de pasar. El sacerdote comenzó a hablar con voz solemne, recordando la importancia del matrimonio y la unión de dos almas. Las palabras resonaban en el eco del templo, rebotando entre vitrales coloridos y columnas imponentes. Yo intentaba aferrarme a cada frase, como si esas palabras pudieran protegernos de lo que intuía. Los invitados se inclinaban hacia adelante, con cámaras listas, esperando la parte más emocionante de la ceremonia. Nadie sospechaba nada, todos estaban embriagados por la elegancia del momento. Cuando llegó el momento de que tomaran sus manos, el silencio fue absoluto. El aire se volvió pesado, como si de pronto el tiempo se hubiera detenido. Rebeca sonrió con una dulzura impecable, y Julián extendió las manos con un temblor que apenas podía controlar. Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo.
Algo dentro de mí gritaba que no confiara en lo que estaba viendo. Lo miré a los ojos y entonces ocurrió lo impensable. Con una voz desgarrada, mi hijo rompió el silencio. «Mamá, mi esposa tiene una doble. Ella no es quien crees». El grito resonó en las paredes del templo como un trueno. Los invitados soltaron exclamaciones, algunos se pusieron de pie, otros se llevaron las manos a la boca. Yo sentí que el suelo de mármol se desmoronaba bajo mis pies. El sacerdote retrocedió sorprendido, y el murmullo de la gente se volvió un rugido de incredulidad. Y justo en ese instante, cuando todavía trataba de entender las palabras de mi hijo, la puerta de la iglesia se abrió con fuerza. Una mujer idéntica a Rebeca apareció, vestida también de blanco, con el mismo peinado, el mismo maquillaje, la misma serenidad perturbadora. El silencio se volvió gritos. Los invitados miraban de un lado a otro, incapaces de comprender qué era lo que estaban presenciando. Yo me llevé las manos al rostro, temblando, preguntándome si no había perdido la razón. Las dos mujeres se miraron como reflejos que quieren destruirse. Una al lado de Julián, otra en la puerta, con el mismo vestido de seda brillante. Era como ver una pesadilla en plena luz del día. Nadie sabía quién era quién, ni qué significaba esa aparición. El lujo, la música, las flores, todo se convirtió en un escenario macabro, un teatro donde mi hijo estaba atrapado en medio de dos verdades imposibles. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía mantenerme de pie. El grito de Julián, la aparición de esa segunda mujer, las miradas confundidas de los invitados, todo me hacía sentir que nuestra vida acababa de romperse en 1000 pedazos. Yo solo podía preguntarme qué clase de verdad estaba oculta detrás de esos ojos duplicados. Y supe que, desde ese instante, nada volvería a ser igual para ninguno de nosotros. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿confiarías en tu intuición aunque todos pensaran que estás perdiendo la razón? El grito de Julián aún resonaba en mi pecho cuando los invitados se levantaron de golpe, como si el aire mismo se hubiera quebrado. Algunos se persignaban, otros sacaban sus teléfonos para grabar, y otros más gritaban sin control. El sacerdote retrocedió, confundido, mientras el eco de las campanas se mezclaba con el murmullo creciente. Yo apenas podía mantenerme de pie. Mis piernas temblaban como si cargaran todo el peso de los años. Lo único que veía eran esas dos mujeres idénticas, mirándose como enemigas mortales en un escenario de mármol y vitrales. La primera, Rebeca, la que estaba junto a Julián, apretaba sus manos con fuerza, como si quisiera convencerlo de no soltarla. La otra, la que había entrado desde la puerta, avanzaba con pasos lentos pero seguros, su vestido blanco arrastrándose sobre el piso con la misma elegancia. La gente no sabía a quién mirar, y yo sentía que estaba atrapada en una pesadilla con olor a incienso y perfume caro. Cada detalle del lujo que nos rodeaba parecía burlarse de mí, como si la riqueza escondiera un secreto que ya no podía callar. Los murmullos se transformaron en acusaciones. «Esto es un engaño», gritó alguien en la primera fila. Otra mujer, cubierta de joyas y perlas, exclamó que había visto algo raro en la mirada de la novia desde el inicio. Los hombres de traje hablaban de la herencia y de las propiedades, como si todo se redujera a cuentas conjuntas y transferencias de dinero. Nadie pensaba en mi hijo como persona, todos lo veían como el centro de un escándalo que podía arrastrar a la familia entera. Yo quería gritar que se callaran, pero la voz no me salía. Mis manos temblaban tanto que tuve que sostenerme del respaldo de la banca. Sentía que cada palabra de los invitados me atravesaba como un cuchillo. ¿Quién era esa mujer que acababa de entrar? ¿Y quién era la que sostenía a Julián con tanta fuerza? Mi corazón quería creer que al menos una de ellas decía la verdad, pero mi razón me decía que quizá ninguna era quien aparentaba. La mirada de mi hijo estaba perdida, como la de un niño atrapado en medio de una tormenta que no pidió. Rebeca, la que estaba en el altar, giró hacia mí con una expresión de angustia. Sus labios se movieron rápido, como si quisiera darme una explicación que nadie más entendiera. «Señora Mercedes, no confíe en ella. Yo soy la verdadera», me dijo con voz entrecortada, mientras sus ojos brillaban llenos de lágrimas. La otra, desde la puerta, cruzó los brazos y sonrió con ironía, como si disfrutara del caos que había provocado. Esa sonrisa me heló la sangre, parecía la de alguien que llevaba años planeando ese momento. Los invitados se empujaban para ver mejor. Algunos hombres intentaban acercarse,
pero la tensión era tan fuerte que nadie se atrevía a dar un paso más allá de lo necesario. Las flores, los candelabros, la música callada, todo se volvió parte de un escenario siniestro. Yo me acerqué un poco, temblando, con la certeza de que la decisión de a quien creer podía destruirnos para siempre. Julián apenas respiraba, atrapado entre dos miradas que lo exigían por completo. El sacerdote levantó la voz, pidiendo calma, pero nadie lo escuchaba. Su sotana blanca contrastaba con los colores intensos de los vitrales, y en su rostro se notaba el miedo de quien se enfrenta a algo inexplicable. Una mujer gritó que llamaran a la policía, mientras un hombre de traje aseguraba que se trataba de una conspiración por dinero. Yo, en cambio, me quedé clavada en el piso, observando cada gesto, cada mirada, buscando un detalle mínimo que me revelara la verdad. De pronto, Julián soltó las manos de la Rebeca del altar y retrocedió un paso. Su respiración era tan agitada que parecía que se iba a desmayar. Los invitados enmudecieron, esperando su siguiente palabra. Él me buscó con los ojos, suplicando ayuda, como cuando era niño y tenía miedo a la oscuridad. Yo quise correr a abrazarlo, pero el miedo me paralizó. El silencio de ese instante me pareció más aterrador que todos los gritos juntos. La Rebeca de la puerta dio un paso más, su vestido brillando bajo la luz de los candelabros como un espejo de la otra. Levantó la voz y dijo algo que me dejó sin aire. Ella no es quien dice ser. Y tengo pruebas para demostrarlo. El murmullo se convirtió en un rugido de voces mezcladas. Yo sentí que mis rodillas flaqueaban y que el suelo podía abrirse bajo mí. Si lo que decía era verdad, el futuro de mi hijo estaba colgando de un hilo demasiado frágil. El caos era total. Dos mujeres reclamando la misma identidad, un hijo atrapado en la confusión, y yo, en medio, sintiendo que debía protegerlo aunque no supiera de quién. El lujo de la iglesia, los perfumes caros, las joyas brillando en los invitados, nada importaba ya. Lo único que pesaba era esa pregunta brutal: ¿quién estaba junto a mi hijo y quién había venido a destruirnos? Lo supe entonces. Esa boda ya no era un comienzo, sino el inicio de una guerra silenciosa que apenas empezaba. Después del caos en la iglesia, todos nos trasladamos al salón donde se serviría el banquete. Era un espacio enorme, con techos altos, lámparas de cristal y mesas redondas cubiertas con manteles de seda. El aire olía a vino caro y a flores recién cortadas, pero nada de eso podía tapar el murmullo de los invitados. Cada grupo formaba su propio círculo de rumores, como si las copas de champán fueran excusa para multiplicar las dudas. Yo caminaba entre ellos con el corazón encogido, tratando de mantener la dignidad mientras sentía que cada mirada me juzgaba. Las mesas estaban llenas de platos que parecían sacados de un restaurante elegante, con porciones mínimas pero presentaciones impecables. Escuchaba a las mujeres hablar de sus bolsos de cuero y sus viajes recientes, mientras los hombres discutían sobre cuentas conjuntas, propiedades y herencias como si lo ocurrido en la iglesia fuera un simple tropiezo. Esa frivolidad me lastimaba. Mi hijo estaba al borde del colapso, y ellos parecían más preocupados por cómo el escándalo afectaría sus finanzas. Apreté la servilleta entre mis manos y contuve las ganas de levantarme a gritarles. Julián se sentó a mi lado, pálido, con los ojos hundidos. No probó un solo bocado, solo jugaba con el tenedor sobre el plato. Le tomé la mano y le pregunté si quería hablar, pero él la retiró con suavidad, como si tuviera miedo de que alguien nos escuchara. Vi cómo su mirada se desviaba hacia las dos Rebecas, que permanecían en extremos opuestos del salón, rodeadas de curiosos que las interrogaban sin pudor. Una sonreía con calma, la otra respondía con nerviosismo. Ambas parecían actuar un papel, y eso me desgarraba por dentro. El murmullo era tan fuerte que ni la música de fondo lograba cubrirlo. Escuché a un primo de Julián decir que debíamos cancelar todas las cuentas bancarias hasta aclarar la situación, porque si alguna de ellas tenía acceso, podrían vaciarlas en una sola noche. Otro sugirió retirar fondos en efectivo para no quedar expuestos. Yo cerré los ojos un instante, deseando que dejaran de hablar de dinero y pensaran en la salud mental de mi hijo, que apenas respiraba. Para ellos, la boda se había convertido en una amenaza financiera, no en una tragedia familiar. Me levanté con la excusa de ir al tocador. Necesitaba un respiro, alejarme de ese ambiente sofocante. Caminé por el pasillo cubierto de alfombras y espejos dorados, y fue ahí donde mi vida dio un giro inesperado. En el suelo, junto a un mueble de madera tallada, había un pasaporte caído.
Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. La fotografía era de Rebeca, pero el nombre que aparecía no correspondía al que todos conocíamos. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Guardé el pasaporte en mi bolso, convencida de que nadie debía saberlo todavía. Volví al salón y traté de actuar con normalidad, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Observé a las dos mujeres con más atención. Una de ellas llevaba puesto un collar de perlas discretas, mientras la otra mostraba una pulsera de oro que no había visto antes. Los detalles me confundían más. ¿Quién era quién? ¿Cuál de ellas escondía la verdad detrás de esos lujos? Mientras me acercaba a mi asiento, escuché una carcajada forzada proveniente de una de las Rebecas. Sonaba tan fuera de lugar, tan distante de la tensión que flotaba en el ambiente, que me hizo estremecer. Miré a Julián, que tenía los ojos fijos en su copa vacía, como si quisiera desaparecer en el fondo del cristal. Nadie parecía darse cuenta del sufrimiento que lo consumía. Todos estaban más interesados en descifrar quién era la impostora, como si se tratara de un espectáculo. Un camarero pasó cerca y dejó caer accidentalmente una copa de vino sobre el piso de mármol. El sonido del vidrio quebrándose hizo que todos se callaran por un segundo. En ese silencio, yo aproveché para observar cómo reaccionaban las dos Rebecas. Una frunció el ceño, molesta, la otra dio un respingo, asustada. Fue un instante, pero suficiente para confirmar que no eran la misma persona. Esa diferencia mínima me dio un escalofrío. Guardé silencio, pero por dentro sabía que tenía en mis manos una pista decisiva, el pasaporte con otro nombre. Si lo revelaba en ese momento, el banquete se convertiría en un campo de batalla abierto. Si lo guardaba, corría el riesgo de que fuera demasiado tarde. Mis dedos apretaban el bolso como si dentro llevara una bomba a punto de estallar. No sabía qué hacer, pero tenía claro que ese hallazgo podía cambiarlo todo. Cuando la música volvió a sonar y los murmullos regresaron, sentí que mi respiración se cortaba. El lujo del banquete, las copas de cristal, los vestidos impecables, nada lograba ocultar la verdad que comenzaba a asomar entre las grietas. Me miré las manos, manchadas de sudor, y entendí que estaba cargando con un secreto que podía destruir a cualquiera de esas dos mujeres. Y entonces supe que lo que estaba por venir sería mucho más oscuro de lo que había imaginado. La fiesta se trasladó a la hacienda familiar, una construcción enorme con jardines iluminados por lámparas de hierro forjado y fuentes que parecían bailar bajo la luz de la luna. A simple vista todo era esplendor, un escenario digno de revista, con mesas de mármol, copas de cristal y música suave que intentaba tapar los rumores. Pero detrás de la elegancia se escondía un silencio inquietante. Apenas bajé del coche sentí que el aire estaba cargado de tensión, como si la tierra misma supiera que algo oscuro nos rodeaba. Los portones de la hacienda se cerraron con un estruendo metálico que me erizó la piel. Dos guardias permanecían firmes en la entrada, vigilando que nadie entrara ni saliera. Yo me quedé mirando esas rejas como si fueran una prisión disfrazada de lujo. El eco del metal me recordó a las noches en que dormía con la puerta de mi casa cerrada a doble llave, tratando de proteger a mi hijo de un mundo que a veces parecía demasiado cruel. Ahora, sin embargo, era él quien estaba atrapado. Dentro, las paredes de piedra estaban decoradas con retratos antiguos y muebles imponentes que hablaban de riqueza heredada. Los invitados se movían con cautela, como si tuvieran miedo de pronunciar una palabra equivocada. Algunos comentaban que era necesario revisar las cuentas bancarias y suspender las tarjetas de crédito hasta saber quién era la impostora. Otros hablaban de propiedades y herencias, como si el matrimonio de mi hijo fuera una transacción mal cerrada. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que cada frase me arrancaba un pedazo de confianza. Julián se acercó a mí con pasos inseguros. Sus ojos estaban hundidos, y el brillo de la ilusión había desaparecido. Lo tomé del brazo y le pregunté si estaba bien. Bajó la cabeza, respiró hondo y me susurró algo que me rompió por dentro. «Mamá, ella me está chantajeando. Si hablo, lo pierdo todo». Sentí que mi corazón se desplomaba. Quise preguntarle más, pero me apretó la mano con fuerza, suplicándome con la mirada que guardara silencio. En ese instante supe que la situación era aún más grave de lo que imaginaba. Me costaba mantener la calma entre los pasillos de la hacienda, adornados con cortinas pesadas y lámparas doradas que iluminaban con una luz engañosamente cálida.
Los invitados seguían bebiendo champán y degustando bocados de caviar como si nada, pero yo ya no veía elegancia, solo máscaras. Cada risa me sonaba falsa, cada gesto educado era un disfraz. Yo quería gritar que todo aquello era un teatro, que detrás de esos trajes de diseñador había codicia, miedo y secretos. Pero me limité a caminar, buscando aire entre tanta opulencia. Me refugié un momento en el jardín. El olor de las rosas recién regadas contrastaba con el humo de los cigarros de algunos hombres que hablaban de negocios en voz baja. El reflejo de la luna en la fuente me recordó los ojos de Julián, llenos de angustia. Cerré los míos y me pregunté cómo llegamos hasta ahí. ¿En qué momento el amor de mi hijo se convirtió en una red de mentiras? ¿Por qué todos parecían más preocupados por las finanzas que por la vida de una persona? Al regresar al salón principal, noté que las dos Rebecas seguían ahí, como si nada pudiera derrumbarlas. Una conversaba con los invitados, con gestos delicados y sonrisas medidas. La otra permanecía más apartada, observando cada movimiento como si esperara el momento de atacar. Yo tenía el pasaporte escondido en mi bolso y sentía que ardía en mis manos. Sabía que debía actuar con cuidado. Ese documento era una llave, pero también podía ser una condena. Un grupo de familiares se acercó a mí, preguntándome si había visto algo raro. Les respondí con evasivas, porque no quería delatar lo que había escuchado ni el hallazgo en el banquete. Sus rostros, tensos y brillantes bajo la luz de los candelabros, me recordaban a buitres esperando la caída de su presa. No buscaban la verdad, buscaban proteger sus intereses. Esa certeza me revolvió el estómago y me dejó con la sensación de estar sola en medio de todos. Mientras tanto, Julián se perdió entre los pasillos de la hacienda. Lo busqué con la mirada, pero ya no estaba cerca. Mi corazón se aceleró, temiendo que hubiera huido, o peor aún, que alguien lo hubiera arrastrado a la fuerza. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, y que la hacienda entera era un laberinto diseñado para confundirnos. Nadie parecía notarlo. Los invitados seguían brindando como si la noche no se hubiera convertido en una prisión de secretos. Me quedé de pie frente a uno de los retratos antiguos, la pintura de un hombre con gesto severo que parecía observarme desde otro tiempo. Sentí que esa mirada me juzgaba, que me preguntaba si tendría el valor de proteger a mi hijo aunque todos estuvieran en mi contra. Y en ese silencio helado, decidí que haría lo que fuera necesario. No importaba quién resultara ser la verdadera Rebeca, yo no iba a permitir que el miedo ni el dinero destruyeran lo poco que nos quedaba. Esa noche en la hacienda, el aire era denso, casi imposible de respirar. Los retratos antiguos colgados en las paredes parecían observarnos desde su silencio solemne, como si los antepasados de la familia midieran cada uno de nuestros movimientos. Yo recorría los pasillos, con sus alfombras gruesas y lámparas de cristal, sintiendo que caminaba sobre la historia de un apellido que nunca había sido el mío, pero que ahora me aplastaba como una losa. El lujo de esos muros no me daba orgullo, me daba miedo. Los comentarios de los invitados giraban siempre en torno al dinero. Escuchaba palabras como herencia, propiedades, cuentas conjuntas, transferencias. Nadie hablaba del amor de mi hijo ni del desgarro de su alma en medio de ese caos. Para ellos, el apellido Ramírez de la Vega era un símbolo de poder que debía cuidarse, aunque para ello tuvieran que callar la verdad. Yo sentía que, a sus ojos, Julián no era un hombre enamorado, sino un custodio de riqueza. Y eso me llenaba de rabia silenciosa. Me refugié en la biblioteca, un salón enorme con estantes de madera tallada y cortinas pesadas que tapaban las ventanas grandes. Ahí, entre olor a papel viejo y lámparas de bronce, encontré un respiro. Cerré los ojos y recordé nuestra casa sencilla, con muebles desgastados y apenas lo necesario para vivir. No había lujos, pero sí había dignidad. Recordar ese pasado me hizo preguntarme si toda esta opulencia había sido un regalo o una trampa. Mientras estaba ahí, una criada entró apresurada y dejó sobre la mesa una carta doblada. No pregunté de dónde venía, solo la abrí con manos temblorosas. La tinta negra se me clavó en los ojos. La verdadera Rebeca está viva. Pero no por mucho tiempo. El papel cayó de mis dedos y sentí que las piernas se me doblaban. Alguien sabía demasiado, alguien jugaba con nosotros desde las sombras. Guardé la carta en mi bolso, junto al pasaporte que todavía no me atrevía a mostrar. Era como cargar dos bombas que podían estallar en cualquier momento. Afuera,
Las risas seguían mezclándose con copas de vino y conversaciones superficiales. Nadie imaginaba lo que yo acababa de leer. Nadie sospechaba que, detrás de esos muros de piedra y decoraciones de lujo, se escondía una amenaza que podía costarnos la vida. Julián apareció en la puerta, con la mirada cansada. «Mamá, tenemos que ser cuidadosos. No todos los que dicen estar de nuestro lado lo están», murmuró, mientras se dejaba caer en un sillón de cuero. Lo vi hundirse, como si el peso del apellido lo estuviera sofocando. Le acaricié el rostro y quise decirle que no estaba solo, pero sabía que mis palabras eran insuficientes frente a la magnitud de lo que enfrentaba. Un grupo de familiares entró de pronto, vestidos con trajes de diseñador y sonrisas tensas. Preguntaban por Rebeca, por la boda, por lo que ocurriría con las cuentas y los negocios familiares. Nadie preguntó cómo estaba Julián. Nadie se interesó en su miedo. Yo los observé con rabia, y me prometí no olvidar la frialdad con la que hablaban del futuro de mi hijo como si fuera un número en el banco. La música de fondo sonaba lejana, como un eco de una fiesta que ya no existía. Me acerqué a la ventana y vi el jardín iluminado por faroles. Afuera, las dos Rebecas seguían rodeadas de curiosos, cada una defendiendo su identidad con gestos ensayados. Pensé en la carta y sentí que una sombra helada me atravesaba. ¿Y si realmente había alguien más moviendo los hilos desde un lugar que no veíamos? Respiré hondo, tratando de aferrarme a la calma, aunque por dentro sentía que me estaba rompiendo. No quería que Julián me viera débil. Quería ser su sostén, como lo fui desde que se quedó sin padre. Pero esa noche, frente a esos muros de mármol y espejos dorados, yo también me sentí huérfana. Huérfana de certezas, huérfana de seguridad, huérfana de verdad. Entendí que el apellido pesaba más que cualquier joya, más que cualquier propiedad. Y que mi hijo estaba atrapado en un juego donde lo que menos importaba era su corazón. Me pregunté si yo tendría la fuerza de enfrentar a toda una familia, a toda una tradición, para defenderlo. Porque lo que estaba en riesgo ya no era una boda, era su vida. ¿Y tú? ¿Crees que el dinero y el apellido son una bendición, o una maldición cuando lo que realmente está en juego es la verdad? Salí al jardín buscando aire porque la hacienda me estaba sofocando. El olor a rosas recién cortadas se mezclaba con el humo de los cigarros de algunos invitados que conversaban en voz baja. Las lámparas de hierro forjado iluminaban senderos de piedra que parecían infinitos. Caminé despacio, tratando de ordenar mis pensamientos, pero cada paso me hundía más en la confusión. Entre tanto lujo, entre tanta fachada impecable, yo solo sentía miedo. Me detuve cerca de una fuente donde el agua caía con suavidad, como si quisiera apagar el fuego de la incertidumbre que llevaba en el pecho. De pronto, mis ojos se fijaron en algo que me heló la sangre. A lo lejos, entre los arbustos iluminados, estaban las dos Rebecas. No estaban separadas ni enfrentadas, como dentro de la hacienda, estaban juntas, hablando en voz baja, con gestos que parecían cómplices. Me escondí detrás de una columna y contuve la respiración. La escena era surrealista. Una de ellas jugaba con un collar de perlas, mientras la otra encendía un cigarro y lo fumaba con calma. No había hostilidad en sus rostros, sino una tranquilidad inquietante, como si compartieran un secreto que nadie más debía conocer. Mi corazón empezó a golpearme con fuerza. Pensé en la carta que llevaba en el bolso, en el pasaporte con otro nombre, y todo empezó a tener un sentido aterrador. Me acerqué un poco más, cuidando que mis pasos no hicieran ruido sobre la grava. Escuché una frase que me atravesó como un cuchillo. No debía haberse enamorado de él. Una voz idéntica a la otra, imposible de distinguir. Sentí que el suelo se me movía. ¿De quién hablaban? ¿De Julián? El eco de esas palabras se quedó colgado en el aire como una sentencia imposible de ignorar. Quise avanzar, pero una ráfaga de viento movió las ramas y me obligó a retroceder. El perfume intenso de una de ellas llegó hasta mí, mezclado con el humo del cigarro. Cerré los ojos, rogando que no me descubrieran. La idea de que ambas estuvieran trabajando juntas me resultaba insoportable. No eran enemigas, eran parte de algo más grande. El lujo de la hacienda, las risas de los invitados, todo me pareció de pronto una máscara que escondía un peligro aún mayor. Cuando abrí los ojos, ya no estaban. El banco de piedra donde se habían sentado estaba vacío, y el cigarro aún ardía en el suelo.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé rápido hacia la fuente, convencida de que lo que había visto no era una ilusión. Toqué el banco frío, aún tibio por el peso reciente de alguien sentado, y recogí la colilla como prueba de que no estaba imaginando nada. Volví al interior con el corazón acelerado. Los pasillos iluminados con candelabros parecían interminables, y cada cuadro colgado en la pared me miraba con reproche. Guardé la colilla en mi bolso junto a la carta y el pasaporte. Eran 3 piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar, pero que me decían que la verdad estaba mucho más cerca de lo que todos pensaban. Encontré a Julián en un rincón, con la mirada perdida sobre una copa vacía. Me acerqué y le susurré que necesitábamos hablar, pero él solo me pidió que guardara silencio. Su rostro estaba pálido, y sus labios se movían apenas, murmurando algo que no alcancé a entender. Lo abracé fuerte, deseando poder protegerlo, aunque sabía que la tormenta apenas comenzaba. Los invitados seguían disfrutando del banquete como si nada hubiera pasado. Algunos bailaban, otros hablaban de negocios, de cuentas bancarias y de futuros viajes. Me sentí ajena, como si caminara en un mundo que no me pertenecía. Mi lugar estaba junto a mi hijo, pero él parecía cada vez más atrapado en un laberinto de miedo y secretos que lo aislaba de todos, incluso de mí. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, supe que lo que había escuchado no podía quedar enterrado. 2 voces idénticas, hablando de amor prohibido, de planes que no entendía. Cerré los ojos con la sensación de que no estaba sola en la habitación. Y en ese silencio, la pregunta más dolorosa me atravesó: ¿a quién debía temer más? ¿A la mujer que estaba dentro de la hacienda o a la que se escondía en los jardines? La mañana siguiente me encontró con los ojos hinchados por no haber dormido. Caminé por el pasillo principal de la hacienda, con sus pisos de mármol frío y ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada del amanecer. El silencio me pesaba, pero sabía que pronto los invitados llenarían otra vez los salones con murmullos y sonrisas hipócritas. Al entrar al comedor, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el pan dulce que los sirvientes acomodaban en charolas de plata. Todo parecía normal, pero mi corazón me decía lo contrario. Me encontré con un grupo de amigos de Julián, vestidos impecables, algunos aún con la resaca de la noche anterior. Me saludaron con sonrisas tensas, esas que no llegan a los ojos. Hablaban entre ellos de inversiones, de cómo era mejor retirar fondos de las cuentas familiares hasta aclarar el asunto. No decían nombres, no señalaban directamente, pero era evidente que veían en Rebeca, o en sus dobles, un riesgo para el dinero, no para el corazón de mi hijo. Sus palabras me revolvieron el estómago. Uno de ellos, un hombre alto con traje de diseñador y reloj brillante, se acercó demasiado a mí. Me dijo con voz baja: «Doña Mercedes, conviene que elija bien a quién apoyar, porque la familia no tolerará que alguien debilite el apellido». Sentí que esas palabras eran más una amenaza que un consejo. Lo miré directo a los ojos y respondí con un silencio que pesó más que cualquier frase. Su sonrisa se borró por un instante, como si no esperara resistencia de mi parte. En el jardín ya se escuchaban risas y conversaciones animadas, como si el escándalo del altar hubiera sido solo un malentendido. Algunos jóvenes jugaban con copas de champán, otros hablaban de viajes programados por la agencia de viajes más exclusiva de la ciudad. Yo los veía desde la ventana y pensaba en Julián, escondido en su cuarto, sin fuerzas para enfrentar otra vez a esa gente. Él estaba destrozado, y ellos seguían planeando fiestas, como si su dolor no existiera. Más tarde lo encontré en la sala principal, hundido en un sillón de cuero oscuro. Tenía el rostro cansado, la mirada perdida. Me acerqué, lo abracé y susurré que todo iba a estar bien, aunque ni yo lo creía. Sentí como me apretaba con una fuerza que me dolió en los huesos, como si necesitara aferrarse a algo real en medio de tanta mentira. Y entonces me dijo en voz baja: «Mamá, no confíes en nadie. Ni siquiera en los que dicen ser mis amigos». Esas palabras me taladraron el corazón. Miré a su alrededor y noté que, efectivamente, algunos de sus amigos lo observaban con demasiada atención. No eran miradas de apoyo, sino de cálculo. Querían medir sus reacciones, descifrar sus secretos. Eran aliados falsos, lobos vestidos de seda, esperando el momento justo para saltar. Comprendí que el enemigo no estaba solo en las 2 mujeres idénticas, sino también en quienes fingían defenderlo. Durante la comida,
En un salón adornado con tapices y candelabros brillando sobre la mesa, se habló más de negocios que de la boda interrumpida. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Escuché cómo uno de ellos proponía vender propiedades para proteger el apellido. Otro mencionó transferencias urgentes a una cuenta extranjera. Julián se mantuvo en silencio, con el tenedor detenido en el aire, como si cada palabra le pesara más que un ladrillo. Yo no podía soportar la idea de que lo redujeran a un simple número en el banco. En un momento de descuido, un amigo se inclinó hacia mí. Su rostro estaba serio, su voz apenas un murmullo. «Usted está en peligro, doña Mercedes. Hay cosas que no debería saber». Me quedé helada, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. ¿Era una advertencia sincera o una manera de asustarme para que me callara? No tuve tiempo de responder. Enseguida cambió el tono, levantó la voz y brindó con los demás, como si nada hubiera pasado. Esa tarde comprendí que estaba rodeada de máscaras. Nadie era lo que parecía, todos jugaban un papel distinto según quien los mirara. El lujo de la hacienda, los perfumes caros, las joyas brillando en cada rincón, todo era un disfraz que ocultaba la podredumbre de los intereses. Me prometí a mí misma que no iba a caer en ese juego. Yo no iba a traicionar a mi hijo, aunque me quedara completamente sola. Cuando el sol empezó a caer, salí al patio central buscando un poco de aire fresco. Julián me alcanzó con pasos rápidos, con el rostro más pálido que nunca. Tomó mi mano y me dijo apenas en un susurro: «Mamá, alguien de aquí nos quiere hundir». No solo ellas. Hay otros que también están detrás de todo esto. Sentí que el suelo se me hundía. No eran solo las dos mujeres idénticas, había más manos moviendo los hilos de nuestra desgracia. Esa noche la tensión alcanzó un nivel insoportable. Los invitados habían comenzado a retirarse a sus habitaciones en la hacienda, pero yo no podía descansar. Algo me empujaba a caminar por los pasillos silenciosos, iluminados apenas por lámparas doradas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Fue entonces cuando escuché gritos provenientes de la suite presidencial, el cuarto que habían preparado para los recién casados. Corrí, con el corazón golpeando en mi pecho, y lo que vi al entrar me dejó sin aliento. Las dos Rebecas estaban frente a frente, desgarrándose con palabras y empujones. Entre ambas, un espejo de cristal enorme ocupaba la pared, reflejando sus movimientos como si fueran 4 en lugar de 2. El lujo de la suite, muebles de cuero, cortinas de terciopelo y un tocador lleno de perfumes caros, se había convertido en un campo de batalla. Los gritos eran tan agudos que me hicieron cubrirme los oídos por un segundo. Una de ellas tomó un florero y lo arrojó contra el espejo. El vidrio estalló en 1000 pedazos que se desparramaron por el piso de mármol, multiplicando los reflejos de sus rostros idénticos. Verlas ahí, duplicadas en cada fragmento, fue como presenciar una pesadilla. Mi respiración se volvió corta, y apenas tuve fuerzas para avanzar un paso más. Nadie más parecía escuchar, nadie acudió. Yo era la única testigo de esa escena absurda y aterradora. «Yo soy la verdadera», gritaba una, con lágrimas resbalando por su rostro. «No, tú no eres más que una sombra mal hecha», respondía la otra, con rabia en los ojos. Julián estaba en una esquina, paralizado, con la cara blanca como papel. No intervenía, no podía. Yo lo miraba y quería correr a protegerlo, pero el miedo me ataba al suelo. Cada palabra me confirmaba que una de ellas mentía, pero también me hacía dudar si tal vez ambas ocultaban algo más profundo. El espejo roto me parecía un símbolo de todo lo que estábamos viviendo. Pedazos brillantes esparcidos por el piso, imposibles de volver a unir, igual que nuestra familia. El lujo de ese cuarto, las sábanas de seda, los candelabros encendidos, las copas de champán olvidadas en la mesa, contrastaba con la violencia de la escena. Era como si la riqueza intentara tapar la miseria que realmente nos rodeaba. Y yo, atrapada en medio, no sabía si mirar o cerrar los ojos. Julián dio un paso al frente, intentando hablar, pero una de ellas lo interrumpió con un grito. «Ella quiere quedarse con todo.
la herencia, las propiedades, las cuentas conjuntas, todo. La otra se rió con frialdad, como si esas acusaciones no le afectaran. Mi hijo se desplomó en la silla más cercana, llevándose las manos al rostro. El peso de la verdad lo estaba destruyendo, y yo no encontraba cómo salvarlo. Me acerqué despacio, sorteando los vidrios en el suelo, hasta quedarlo bastante cerca para ver un detalle que cambió todo. Una de ellas, en medio del forcejeo, dejó al descubierto un brazo. Ahí, a la altura del hombro, había una cicatriz larga, marcada, que la otra no tenía. Mis ojos se abrieron de golpe. Era la primera diferencia visible entre ambas, la prueba de que no eran un simple reflejo. Contuve el aire en mis pulmones, sin atreverme a hablar. Tenía miedo de que se dieran cuenta de que lo había notado. Si lo revelaba en ese instante, podía provocar un estallido peor. Decidí guardar silencio y memorizar cada detalle de esa cicatriz. Tal vez era la pieza que necesitaba para armar el rompecabezas, o tal vez solo era otra trampa más en esta cadena de mentiras. Las dos mujeres siguieron discutiendo, acusándose de cosas que no terminaba de comprender. Julián me miró con ojos desesperados, como si me rogara que lo sacara de ahí. Yo asentí apenas con la cabeza, transmitiéndole la poca fuerza que me quedaba. El espejo roto seguía brillando en el piso, como si cada pedazo reflejara una parte de nuestra desgracia. Sentí que estábamos al borde de un desenlace, pero todavía faltaba la verdad más dolorosa. Esa noche regresé a mi habitación con la imagen de la cicatriz grabada en mi memoria. Sabía que era una pista clave, pero no sabía cómo usarla sin poner a Julián en peligro. Me senté en la cama, miré el bolso donde guardaba la carta y el pasaporte, y entendí que estaba acumulando pruebas de un secreto que podía costarnos la vida. Y mientras el eco de los gritos aún resonaba en mis oídos, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Después de la pelea en la suite, sentí que las paredes de la hacienda me asfixiaban. Caminé por los pasillos oscuros hasta llegar a un balcón con barandales de hierro forjado. Desde ahí la ciudad brillaba a lo lejos, como si la vida siguiera su curso indiferente a mi tragedia. El aire fresco me acarició el rostro, pero no logró calmarme. El eco de los gritos aún vibraba en mis oídos, y la imagen del espejo roto me perseguía sin descanso. Julián apareció detrás de mí, con pasos pesados, como si cada movimiento le costara. Me abrazó por los hombros y dejó escapar un suspiro que sonó a derrota. «Mamá, no aguanto más», murmuró. Lo miré y vi en su rostro la mezcla de miedo y vergüenza. Su corbata estaba desajustada, su saco de diseñador arrugado, y sus manos temblaban. Era mi hijo, pero parecía un extraño atrapado en un laberinto sin salida. Nos sentamos en una banca de piedra. Él hundió la mirada en el piso y empezó a hablar. Me confesó que semanas antes de la boda ya había notado cambios en Rebeca. Un día era dulce, al otro distante, y a veces parecía no recordar cosas importantes que habían compartido. Al principio pensó que eran nervios, pero luego descubrió detalles imposibles de ignorar. Un perfume diferente, una pulsera de oro que jamás le había visto, gestos que no eran de ella. Y, aún así, guardó silencio. «¿Por qué no me lo dijiste?», le pregunté con la voz quebrada. Julián se cubrió el rostro con las manos. «Porque tenía miedo, mamá. Miedo de perderlo todo. Si cancelaba la boda, si hablaba, el escándalo sería tan grande que nos quitarían el respeto, el apellido, hasta las cuentas del banco estarían en riesgo». Lo escuché con el corazón desgarrado. No era solo el amor lo que estaba en juego, era el peso de un nombre que parecía más fuerte que su voluntad. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, con el rostro iluminado por la luna. De su bolsillo sacó un pequeño estuche. Lo abrió y me mostró un anillo de compromiso distinto al que yo había visto en la pedida. «Este es el que le di. El que lleva puesto ahora no es el mismo. Mamá, alguien cambió las piezas de nuestra vida». Sentí un escalofrío. Ese detalle confirmaba que no era paranoia. Alguien estaba jugando con nosotros desde hacía tiempo. Me acerqué y lo abracé, sintiendo su respiración entrecortada. Él apoyó la frente en mi hombro y dejó caer lágrimas calientes que se mezclaron con las mías. «Me siento atrapado, mamá. No sé cuál es la verdad ni quién está de mi lado. Solo sé que si hablo, todos me van a aplastar». Sus palabras me partieron en dos. Yo quería decirle que no estaba solo,
pero la magnitud del enemigo que enfrentábamos me hacía dudar de mi propia fuerza. El viento soplaba fuerte, moviendo las cortinas que salían por la ventana. La ciudad a lo lejos seguía iluminada, indiferente. Pensé en el pasaporte con otro nombre, en la carta anónima, en la cicatriz que había visto en una de ellas. Todo eran piezas dispersas de un rompecabezas imposible. Mi hijo estaba confesando su miedo, y yo tenía pruebas en mis manos. El destino me estaba empujando a decidir si era hora de revelar todo o esperar un poco más. Julián volvió a sentarse, agotado, con la mirada fija en el horizonte. Lo único que quiero es que todo esto termine. No me importa el lujo, no me importa el dinero. Solo quiero volver a tener paz. Sus palabras me atravesaron como un puñal, porque me recordaron al niño que solo pedía un abrazo en medio de las tormentas. Lo abracé fuerte, prometiéndome en silencio que lo protegería aunque tuviera que enfrentar a todo un ejército de mentiras. La luna iluminaba su rostro cuando levantó la mirada hacia mí. «Mamá, si algo me pasa, quiero que recuerdes que te amo». Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Le pedí que no dijera eso, que íbamos a salir juntos de esa pesadilla. Pero en sus ojos había un cansancio que no se quitaba con palabras. Comprendí que él había perdido la esperanza y que yo debía sostenerla por los dos. Regresamos a la hacienda en silencio. Caminamos por los pasillos amplios, escuchando a lo lejos las risas falsas de quienes aún bebían en el salón. Afuera, las lámparas de los jardines seguían encendidas, como testigos mudos de nuestra desgracia. Mientras subíamos la escalera hacia nuestras habitaciones, yo ya sabía que la confesión de mi hijo era apenas la antesala de algo mucho más grande. El verdadero secreto aún estaba escondido, y tarde o temprano iba a salir a la luz. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu hijo por ocultar una verdad que, de haberla dicho antes, habría evitado una tragedia? Esa tarde decidí que no podía seguir esperando a que la verdad se revelara sola. Tenía que provocar un movimiento, una grieta en las máscaras. Organicé una reunión en el salón de cristal de la hacienda, un espacio que siempre usaban para celebraciones privadas. Las lámparas colgaban como coronas doradas sobre las cabezas, y las paredes revestidas con espejos multiplicaban cada gesto. Quería que todos estuvieran ahí, frente a frente, sin posibilidad de escapar de las miradas. Mandé traer copas de vino y platillos preparados por el chef del hotel boutique que habían contratado para la boda. No era un banquete de lujo, sino un anzuelo. Cada detalle estaba calculado para que la tensión se disfrazara de cortesía. Al ver las mesas cubiertas de manteles de lino y decoradas con centros de flores, cualquiera pensaría que era una celebración. Pero yo sabía que esa escena era una trampa, diseñada para observar. Llegaron los invitados uno a uno, con sonrisas tensas y ropa de diseñador que parecía un uniforme de guerra. Las dos Rebecas se sentaron en extremos opuestos, como si fueran polos que se atraen y se repelen al mismo tiempo. Julián permaneció a mi lado, con la mirada baja, evitando encontrarse con los ojos de ninguna de las dos. Yo lo sostuve del brazo con firmeza, recordándole que no estaba solo, aunque por dentro me consumía el miedo. Las conversaciones comenzaron suaves, llenas de frases diplomáticas. Algunos hablaban de viajes a Europa, otros de inversiones y cuentas en el extranjero. Parecía un club privado más que una familia en crisis. Yo me mantenía en silencio, estudiando cada expresión, cada gesto. Esperaba el error, el mínimo descuido que me diera una señal de quién mentía. Porque sabía que en algún momento una de ellas iba a mostrar su verdadera cara. Pedí que levantaran las copas para un brindis. La música suave llenaba el fondo, y las velas encendidas daban un aire solemne. Fue entonces cuando vi lo que necesitaba. Una de las Rebecas alzó su copa y, con una sonrisa que parecía ensayada, pronunció unas palabras que me atravesaron, por un futuro con la herencia asegurada. El murmullo fue inmediato. Las miradas se clavaron en ella, y por un instante se quedó sin defensa. Mi corazón se aceleró, porque su error fue tan claro como inesperado. La otra Rebeca reaccionó al instante, golpeando la mesa con la mano y exigiendo que nadie le creyera. «Ella es la impostora», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Julián me miró, esperando que yo hablara, pero me quedé inmóvil. No podía precipitarme. Tenía que asegurarme de que aquello no era otra jugada calculada para confundirnos aún más. El ambiente se volvió denso.
Algunos familiares se levantaron, exigiendo explicaciones. Otros murmuraban sobre propiedades y cuentas congeladas, como si el dinero fuera lo único en riesgo. Yo apretaba mi bolso contra el pecho, sintiendo dentro el pasaporte y la carta, pruebas que ardían en silencio, esperando su momento. El lujo del salón ya no me impresionaba. Lo único que veía eran rostros enmascarados por la codicia. Julián intentó hablar, pero su voz se quebró antes de pronunciar una frase completa. Lo abracé fuerte, susurrándole que resistiera. Sentí su cuerpo temblar, como si llevara un peso imposible de sostener. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevió a dejar caer frente a todos. Esa impotencia me desgarraba más que cualquier mentira. El murmullo creció, las acusaciones volaban de un lado a otro. Nadie quería ceder, nadie quería escuchar. Las dos Rebecas, idénticas y opuestas, se miraban como depredadoras listas para atacarse. Yo sabía que esa noche aún no llegaba a su clímax, que lo peor estaba por suceder. Y mi intuición no se equivocaba. En las próximas horas, una de ellas desaparecería. Salí del salón con Julián de la mano, dejando atrás los murmullos y las miradas acusadoras. El aire fresco del jardín nos golpeó el rostro como una bofetada. Sentí que algo se estaba moviendo entre las sombras, un plan oculto que pronto nos estallaría en la cara. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba segura de que la trampa que había tendido iba a despertar la furia de quien se escondía bajo la mentira. La hacienda amaneció en silencio, como si el aire mismo supiera que algo terrible iba a ocurrir. Caminé por los pasillos con las cortinas cerradas y el olor a café recién hecho filtrándose desde la cocina. Los sirvientes evitaban mirarme a los ojos, como si supieran más de lo que decían. Yo aún llevaba en mi mente la imagen de la noche anterior, la copa levantada y esa frase maldita sobre la herencia. Todo me decía que alguien estaba a punto de dar un paso desesperado. Cuando bajé al salón principal, noté que uno de los sillones de cuero estaba desordenado y que un bolso de diseñador había quedado abandonado en el suelo. Pregunté por Rebeca, pero nadie supo responder con claridad. Unos decían que había salido al jardín, otros que estaba en su habitación. La confusión crecía y con ella mi angustia. Sentí un escalofrío, el peligro ya no era una posibilidad, era una certeza. Recorrí la hacienda buscándola. Abrí puertas de habitaciones vacías, caminé por los pasillos iluminados con lámparas doradas, incluso bajé a la bodega donde se guardaban cajas de vino. No había rastro de ella. Todo estaba intacto, salvo un detalle que me hizo detenerme, una ventana abierta en el segundo piso, con la cortina moviéndose al compás del viento. Me acerqué con cuidado y encontré el aroma inconfundible de su perfume caro impregnado en la tela. El murmullo se desató entre los invitados cuando se corrió la voz de que una de las Rebecas había desaparecido. Algunos hablaban de secuestro, otros de fuga. Los comentarios sobre cuentas bancarias y propiedades regresaron como un eco inevitable. Si era la impostora, seguro quiso escapar con acceso a la tarjeta de crédito, escuché decir a un hombre mientras bebía café como si nada. Sentí rabia. Todo lo reducían a dinero, mientras mi hijo se consumía por dentro. Julián bajó las escaleras con la cara desencajada. Preguntaba una y otra vez si alguien la había visto, pero nadie tenía respuestas claras. Lo abracé para detener su temblor, aunque el mío era igual. Sabía que esta desaparición no era casualidad. Había un plan detrás, uno que se había activado en cuanto la máscara de la impostora estuvo a punto de caer. El lujo de la hacienda se volvía una cárcel de secretos, y yo ya no confiaba en nadie. Me encerré un momento en la biblioteca para pensar. El reloj de péndulo marcaba cada segundo como un martillazo en mi cabeza. Saqué el pasaporte del bolso, lo abrí una vez más y confirmé que el nombre falso era la clave. Lo apreté contra mi pecho, temiendo que alguien lo reclamara de golpe. Mi respiración se agitaba, y tuve que sentarme para no desmayarme. Sentía que la verdad estaba en mis manos, pero no sabía cómo usarla sin poner a Julián en peligro. La noticia llegó al caer la tarde. Uno de los guardias se acercó con voz grave y dijo que en el pueblo cercano habían recibido un aviso anónimo. Alguien estaba amarrado en una bodega abandonada. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Julián reaccionó de inmediato, exigiendo que lo llevaran. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba la chispa de alguien que se aferra a la esperanza. Yo lo tomé del brazo y le dije que no iría solo. El camino hacia esa bodega fue un suplicio.
Los coches de lujo rodaban por la carretera polvorienta, un contraste grotesco con la sencillez del pueblo. Mientras avanzábamos, yo miraba por la ventana, recordando los días en que mi vida era tan simple como pagar cuentas en efectivo y mantener una casa modesta. Ahora estaba atrapada en un mundo de intrigas donde la dignidad parecía una moneda más. Cerré los ojos y recé en silencio. Al llegar, el olor a humedad y encierro me golpeó de inmediato. El portón de hierro oxidado se abrió con un chirrido que me heló los huesos. Caminamos entre cajas viejas y botellas de vino abandonadas hasta llegar al fondo. Ahí, en medio de la penumbra, una figura estaba atada a una silla. Julián corrió, gritando su nombre. Cuando la luz de la linterna iluminó su rostro, mi corazón dio un vuelco. Era Rebeca, demacrada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La vi temblar, con los labios resecos y los ojos rojos. «Créame, señora Mercedes, yo no quise este destino», susurró entre sollozos. Yo me arrodillé frente a ella, acariciando sus manos frías. Julián lloraba desconsolado, tratando de desatar las cuerdas. En ese momento escuchamos pasos detrás de nosotros. La oscuridad de la bodega se volvió aún más amenazante. Y entendí que la impostora no había desaparecido, estaba más cerca de lo que creíamos. La imagen de Rebeca atada a esa silla me desgarró el alma. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la desesperación, pero al mismo tiempo había en sus ojos un brillo de alivio al vernos. Julián cayó de rodillas frente a ella, sollozando mientras intentaba desatar las cuerdas que le lastimaban la piel. Yo acaricié su rostro frío, temblando, incapaz de creer que la mujer a la que mi hijo amaba había pasado por semejante infierno mientras nosotros celebrábamos un banquete rodeado de copas de cristal y candelabros de lujo. El olor a humedad y encierro impregnaba mis pulmones. Las paredes estaban cubiertas de moho, y las cajas de vino apiladas daban la impresión de un lugar olvidado hacía años. Pensé en la ironía cruel. Afuera, en la hacienda, sobraban las botellas de champán y los manteles de seda, mientras aquí, en este rincón de oscuridad, la verdadera Rebeca se consumía sola, esperando ser encontrada. Mi corazón se apretaba con rabia. «Créame, señora Mercedes, yo no quise este destino», me dijo con la voz rota. La apreté contra mí, deseando transferirle algo de fuerza. Julián, con las manos ensangrentadas de tanto luchar contra las cuerdas, por fin logró liberarla. Ella se derrumbó en sus brazos, y yo los vi abrazados, llorando juntos, como si el mundo alrededor hubiera desaparecido por un instante. Pero no podíamos olvidar que estábamos en territorio enemigo. De pronto, el eco de pasos retumbó en el pasillo. Levanté la vista y sentí que el corazón se me detenía. No estábamos solos. El aire se llenó de tensión, como si las sombras nos observaran. Julián se levantó de golpe, poniéndose frente a Rebeca, protegiéndola con su propio cuerpo. Yo me quedé inmóvil, con el bolso apretado contra mi pecho, consciente de que dentro guardaba la carta y el pasaporte que podían condenar a la impostora. Un guardia entró con una linterna y nos iluminó de golpe. «Apúrense», dijo con tono nervioso, «no tenemos mucho tiempo». Nos guió hasta la salida trasera de la bodega, mirando a cada lado como si temiera que alguien nos siguiera. Rebeca apenas podía caminar, apoyándose en Julián, mientras yo avanzaba con el corazón en la garganta. Cada crujido de madera, cada golpe de viento contra las ventanas rotas me hacía pensar que la impostora aparecería en cualquier momento. Al salir, el contraste me golpeó. Pasamos de la penumbra húmeda a la noche fresca, iluminada por los faroles de los coches de lujo que nos esperaban afuera. Los motores encendidos rugían como bestias listas para escapar. Subimos rápidamente, y mientras el chofer aceleraba por la carretera polvorienta, yo no dejaba de mirar hacia atrás, convencida de que alguien nos seguía entre las sombras. Durante el trayecto, Rebeca nos contó fragmentos entre lágrimas. Habló de una mujer que la vigilaba constantemente, de amenazas sobre la herencia de Julián, de cómo la habían aislado para tomar su lugar en la boda. Cada palabra me hacía apretar los puños. Pensaba en los invitados en la hacienda, bebiendo vino caro y hablando de cuentas conjuntas, sin imaginar que la verdadera esposa de mi hijo había estado secuestrada todo ese tiempo. Llegamos de nuevo a la hacienda en silencio. Los portones se abrieron con lentitud, y el lujo del lugar me pareció más falso que nunca. Los invitados seguían reunidos en el salón principal, riendo, bailando, brindando como si nada. Sentí náuseas.
Nadie sospechaba lo que había ocurrido, ni el peligro que aún rondaba entre esas paredes. Tomé la mano de Rebeca y le prometí en voz baja que yo no permitiría que volvieran a hacerle daño. Julián la llevó a una de las habitaciones para que descansara. Yo me quedé afuera, vigilando, con los nervios a flor de piel. El silencio del pasillo me parecía un enemigo. La hacienda estaba demasiado tranquila, como si se preparara para el siguiente golpe. Revisé el pasaporte una vez más, con el nombre falso brillando bajo la luz de la lámpara. No podía guardarlo más tiempo. Era hora de enfrentarlos. De repente, el sonido de pasos se acercó otra vez. Esta vez no eran apresurados ni torpes. Eran firmes, seguros, como de alguien que no temía ser descubierto. La sombra se proyectó en la pared del pasillo, y supe sin necesidad de verla que la impostora había regresado. No había huido, nos estaba cazando desde dentro de la hacienda. El pasillo de la hacienda estaba en penumbras cuando la sombra se detuvo frente a mí. No tuve que ver su rostro para saber que era ella. La impostora caminaba con una seguridad escalofriante, como si cada rincón de esa casa le perteneciera. Su vestido blanco estaba impecable, sin una arruga, como si la mentira no pesara sobre su cuerpo. Yo apreté el bolso contra mi pecho, consciente de que tenía en mis manos pruebas que podían hundirla. De pronto, la tensión explotó. Un grupo de invitados salió del salón principal, atraído por los gritos de Rebeca al despertar en la habitación. Todos se encontraron con la escena, dos mujeres idénticas, una agotada y demacrada, la otra erguida y arrogante. El lujo del salón, con sus candelabros de cristal y cortinas de terciopelo, se convirtió en un escenario de juicio. Nadie podía seguir fingiendo indiferencia. La verdad debía salir a la luz. Julián tomó la mano de la verdadera Rebeca y la sacó al pasillo. Su rostro estaba desencajado, pero había una firmeza en sus ojos que no le había visto en días. «Ella no es mi esposa», dijo con voz firme, señalando a la impostora. El murmullo estalló entre los presentes, algunos incrédulos, otros furiosos. Yo me mantuve a su lado, temblando, pero lista para hablar si era necesario. Entonces mostré el pasaporte. Lo levanté con manos temblorosas, abriéndolo frente a todos. La foto era innegable, el mismo rostro, pero con otro nombre. El silencio que siguió fue sepulcral. La impostora intentó reírse, restándole importancia, pero su voz sonó hueca. En sus ojos apareció por primera vez un destello de miedo. Nadie se movió, como si todo el lujo alrededor se hubiera congelado para ser testigo del momento. La mujer dio un paso atrás, tropezando con una mesa de mármol cubierta de copas. Varias cayeron al suelo, estrellándose contra el piso. Los fragmentos brillaban como estrellas rotas, recordándome al espejo que vi romperse en la suite. Julián dio un paso adelante, protegiendo a Rebeca con su cuerpo. Yo no podía apartar la mirada de esa impostora que ahora parecía más pequeña, más frágil, aunque su odio seguía intacto. De repente, intentó escapar. Corrió hacia la puerta principal, donde la esperaba un coche de lujo con el motor encendido. Pero varios guardias se interpusieron en su camino. La sujetaron con fuerza mientras ella se retorcía, gritando acusaciones sin sentido. «Él nunca te amará como me amó a mí», alcanzó a decir, con una furia que hizo temblar hasta los más incrédulos. Esa confesión envenenada lo explicó todo, no era solo ambición, también era una herida de amor. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos con indignación, otros con vergüenza. Nadie quería admitir que habían sido cómplices silenciosos de esa farsa. Yo miré a Julián, que sostenía a Rebeca como si temiera que se desvaneciera en sus brazos. Sus lágrimas eran de alivio y de dolor al mismo tiempo. Yo quería abrazarlo, pero sabía que debía mantenerme fuerte, porque aquello aún no había terminado. La impostora fue esposada frente a todos, bajo la luz intensa de los candelabros. Su mirada buscó la mía, y lo que vi en esos ojos me heló. No era miedo, era odio puro. Sentí que me prometía venganza incluso desde la derrota. El silencio se rompió con los pasos firmes de los guardias llevándosela fuera de la hacienda. Los invitados se apartaban como si el mal pudiera contagiarse con solo rozarla. Cuando la puerta se cerró tras ella, un suspiro colectivo llenó el salón. El lujo volvió a brillar, pero ya no tenía el mismo sentido. Los vestidos, las joyas, las copas de champán olvidadas sobre la mesa,
todo parecía vacío. Yo sabía que la herida quedaría para siempre. No había triunfo en ese desenlace, solo un amargo descanso después de tanto dolor. Miré a mi hijo y a su verdadera esposa, abrazados en silencio. Afuera, las lámparas del jardín iluminaban la noche como si nada hubiera pasado. Pero yo sentía que todo había cambiado. Ese apellido, esas propiedades, esas cuentas que tanto defendían, ya no significaban nada. Lo único que importaba era que, al fin, la máscara había caído. Y yo debía preguntarme si alguna vez recuperaríamos la paz. ¿Y tú? ¿Crees que el odio más profundo nace del amor roto o de la ambición desmedida? El amanecer llegó con un silencio extraño, como si la hacienda respirara cansada después de tantas horas de caos. Caminé por los pasillos alfombrados, aún impregnados con el olor de perfumes caros y del vino derramado en la noche. Las lámparas de cristal seguían encendidas, iluminando muebles de madera fina que ahora me parecían fríos e indiferentes. Todo estaba intacto en apariencia, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. En el salón principal quedaban copas de champán vacías, restos de caviar olvidados en los platos de porcelana y vestidos de diseñador colgados en las sillas, como testigos mudos de una farsa. Los invitados se habían retirado en sus coches de lujo, con la prisa de escapar del escándalo. Nadie quiso quedarse a mirar el desastre emocional que nos dejaron. Yo me senté en uno de los sillones de cuero, exhausta, con la sensación de que mi vida había envejecido 10 años en una sola noche. Julián entró poco después, tomado de la mano de la verdadera Rebeca. Sus rostros estaban pálidos, pero en sus ojos había un brillo distinto. Ya no era miedo, era cansancio mezclado con un rastro de alivio. Lo abracé con fuerza, sintiendo que ese gesto era lo único real en medio de tanta mentira. Le susurré que estábamos vivos, que eso era lo único que importaba. Él apoyó la cabeza en mi hombro y, por primera vez en mucho tiempo, volvió a llorar como cuando era niño. La policía se había llevado a la impostora, pero yo sabía que sus sombras seguirían persiguiéndonos. Había mirado mis ojos con tanto odio que era imposible creer que su historia terminara ahí. Aún así, decidí no hablar más de ella. No quería que su veneno siguiera manchando nuestro futuro. Cerré mi bolso con fuerza, guardando dentro el pasaporte falso y la carta anónima. Algún día serían pruebas, pero por ahora eran cicatrices que necesitaban descansar. La hacienda se fue vaciando hasta que solo quedamos nosotros tres. Caminé hacia el jardín, donde las lámparas aún estaban encendidas aunque el sol ya iluminaba las rosas. El agua de la fuente caía tranquila, como si quisiera borrar las huellas de la noche. Cerré los ojos y respiré profundo. La opulencia de ese lugar me resultaba vacía, un lujo sin alma. Entendí que no necesitábamos más propiedades ni cuentas bancarias para ser felices. Lo único que realmente importaba estaba ahí, respirando conmigo. Más tarde acompañé a Rebeca a descansar en una habitación sencilla, con muebles de madera clara y ventanas grandes por donde entraba la luz. No era la suite con sábanas de seda ni los candelabros brillando sobre su cabeza, pero ella sonrió al sentir el aire fresco y la calma. Me agradeció en voz baja, y yo acaricié su cabello, prometiéndole que la cuidaría como a una hija. Sus lágrimas me recordaron las mías, tantas veces escondidas en silencio. La tarde cayó, y con ella un cansancio dulce que me permitió descansar por primera vez. Caminé por el patio central, mirando cómo el cielo se pintaba de tonos dorados y violetas. Escuché las campanas de la iglesia a lo lejos, un sonido que antes me había parecido festivo y ahora sonaba como un lamento. Me detuve bajo uno de los retratos antiguos colgados en la entrada y lo miré fijamente, preguntándome qué dirían esos antepasados si supieran todo lo que pasó. No hubo fiesta, no hubo celebración. La boda se convirtió en cicatriz, una marca que llevaríamos siempre. Pero en ese dolor también descubrí algo, mi fuerza. Ya no era la viuda resignada que aceptaba todo en silencio. Ahora era una madre que enfrentó mentiras, engaños y humillaciones, y que aún así seguía de pie. Entendí que la dignidad no está en los vestidos de seda ni en los salones de mármol, sino en la capacidad de resistir sin perder el amor. Antes de dormir, abracé a Julián con todas mis fuerzas. Le dije que el apellido, el dinero, las propiedades no eran nada frente a la paz que merecíamos. Él me miró con lágrimas y asintió. Sentí que, aunque nuestro camino sería duro, teníamos la posibilidad de comenzar de nuevo.
Y ese pensamiento, aunque pequeño, me devolvió un poco de esperanza. Hoy, al recordar todo lo vivido, quiero hablarle a quien lea o escuche mi historia. Si alguna vez te sentiste traicionada, humillada o desplazada, no olvides que tu valor no depende de lo que otros te hagan. Tú no eres una cuenta bancaria ni un apellido en un retrato. Tú eres raíz, eres memoria, eres fuerza. Y aunque otros intenten borrarte, siempre habrá alguien que vea en tu abrazo el hogar más verdadero. No dejes que el dolor defina tu destino. Todavía hay belleza en tu camino, y tu dignidad es el mayor lujo que nadie podrá quitarte. ¿Alguna vez sentiste que la vida te arrancó de las manos el momento más esperado? Yo lo viví en el altar de mi hijo, cuando todo lo que debía ser fiesta se volvió confusión y lágrimas. Y entendí que, incluso en medio de la humillación pública, del engaño y la traición, hay algo que nunca podrán quitarnos: nuestra dignidad. Si hoy te sientes traicionada, confundida o desplazada de la mesa que creías tuya, no olvides esto. Tú no eres el error de nadie, tú eres la raíz que sostuvo a tantos sin pedir nada a cambio. Tus manos que cuidaron, tus noches de desvelo, tu fe que levantó a otros, todo eso sigue siendo tu corona, aunque algunos hayan querido opacarla con mentiras. Quiero decirte algo, de mujer a mujer, no estás sola. Hay un lugar en este mundo que todavía necesita tu abrazo, tu mirada sabia y tu historia. Y aunque a veces el lujo, las apariencias o la ambición intenten gritar más fuerte que el amor verdadero, al final, lo que permanece es lo que sembraste en silencio. Tú ya diste tanto. Y aunque nunca te lo agradecieran como merecías, aquí te vemos, aquí te honramos. Camina con la frente en alto, porque la verdad siempre encuentra la manera de aparecer, así como la luz atraviesa un vitral oscuro para iluminar toda la iglesia. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando relatos que, como este, nos recuerdan que siempre hay belleza por descubrir, incluso después del dolor más grande. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando descubrí la verdad detrás de la boda de mi propia nieta. El novio tenía un plan oculto que nadie vio venir, y lo que hice después cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Salí corriendo de la boda de mi nieta tras descubrir el plan oculto de su novio, porque su desenlace es imposible de olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.